Soy militante combatiente contra el franquismo desde mi juventud. Esto me lleva a ser detenido en el año 68 y paso por todas las cárceles franquistas durante 9 años hasta el año 77. Ahí soy escarcelado junto con otro par de centenares de prisioneros del franquismo que en ese año quedábamos, y somos escarcelados de alguna manera, pues como he dicho antes, para compensar su ley de punto final, la ley de punto final que eximía a todos los franquistas, a todo el aparato judicial, político, económico, represivo, que actuó impunemente durante 40 años, los eximió y de golpe y porrazo se convirtieron todos en demócratas de toda la vida. Esa fue la transición española. Hoy la estamos pagando y no solo lo estamos diciendo nosotros. Justamente hoy he leído en el periódico El Mundo un artículo de, no recuerdo el autor, pero que viene a decir que la actual situación económica y la actual situación de paro para la juventud y todo esto tiene mucho que ver con la transición política de esos años, desde el año 76-78, porque no solo pasa el aparato judicial represivo, militar del franquismo hacia la democracia, pasa también todo el poder económico de toda la oligarquía y de todo el estamento civil en cuyas manos estaba el poder real. Y esa transición provoca también, por tanto, una falta de nuevas estructuras económicas que han terminado posibilitando el actual descalabro, porque las estructuras económicas del franquismo estaban fundamentalmente basadas en estructuras de poder familiar, de clientelismo, de corrupción, etcétera, donde hacían lo que les daba la gana en las empresas, en la política, en cualquier lado. Todo eso se transfiere también a la llamada democracia. Y a partir de ahí, bueno, nosotros salimos de la cárcel, seguimos militando, cada uno más o menos en organizaciones de izquierda y de extrema izquierda. Nos vamos dando cuenta que de alguna manera hemos salido de la cárcel, pero con eso nos han tomado un poco el pelo, porque estamos viendo que queda intocable e intocado todo aquello que nosotros sufrimos, ¿no? Por eso dice Chato, por ejemplo, mi compañero Chato, que no está aquí, pero que él en Madrid pues se ha cruzado con torturadores, ¿no? Eso a nosotros no nos tocó en el País Vasco porque escaparon de allí. Prácticamente todos los torturadores, de alguna manera significados, se fueron escapando de allí, del País Vasco, hacia zonas quizá donde eran más admitidos, porque allí estaban más, digamos, más identificados y más vigilados. De los que se marchan, por ejemplo, y es una prueba palpable de que la dictadura pasa sin más a la democracia, el coronel Tejero y el capitán Muñecas, hoy uno de los imputados en la querella, esperemos que a partir del miércoles se exija ya su búsqueda y captura. El capitán Tejero y el capitán Muñecas en los años 60 estaban en el cuartel de la Guardia Civil de Ondarreta de San Sebastián y desde allí actuaban fundamentalmente por toda la provincia de Guipúzcoa, y son de los mayores torturadores que han pasado por allá. Bueno, pues estos señores que en los años 60 torturaban y mataban en nombre de Franco, en el año 81 son los que dirigen el famoso intento de golpe de Estado del 23F. Y hoy, tanto Tejero como el capitán Muñecas están en libertad y viven con privilegios. A Tejero lo condenaron a no sé cuántos años, pero por no sé qué arte de birlibirloque judicial, con indultos y con no sé qué historias, está en la calle. Y el capitán Muñecas también, evidentemente, está en la calle. Esto es una prueba palpable de que los
viejos torturadores todavía siguen, no solo privilegiados, sino incluso inmediatamente indultados después de haber cometido graves delitos de sublevación contra la actual Constitución española e incluso, se diría, contra el heredero de Franco, que es el propio rey, ¿no? Lo que ocurre con el robo de niños en España y por qué todo deriva en esta asociación tiene que ver también con esta continuidad, casi continuismo que estamos contando, porque todo el mundo conoce el tema de los bebés robados a las mujeres republicanas. Eso es lo que más se conoce, ¿no? No solamente en España, sino también en todo el mundo. Es sobre lo que hizo el auto, el doctor Garzón, y bueno, que dura hasta el año 52 aproximadamente. Y que se produce con el aval de leyes y con teorías nazis del doctor Vallejo Nájera. En fin, estas son las historias conocidas sobre el robo de bebés. Lo que no se conocía, lo que no se había difundido, es que este robo de bebés continuó en el tiempo. A partir del 52 esto sigue. Bien, es verdad que entramos en otra etapa, que a lo mejor ya no está caracterizada por una represión puramente política, pero sí es verdad que los sectores apropiadores siguen siendo pues personal relacionado con las estructuras del Estado, y las familias robadas siguen perteneciendo al mismo sector de siempre, que es el sector perdedor, ¿no? Familias desfavorecidas, familias humildes y numerosas. Todos estos años de dictadura, los años 50, 60, 70, está caracterizada por la presencia de figuras de autoridad incuestionables, como son los médicos, como son los religiosos, como son funcionariados, personal de registro, de cementerios, que al fin y al cabo son personas que están relacionadas con toda la estructura del régimen y toda la estructura de Estado. Estas figuras de autoridad, ya digo, eran incuestionables, con lo cual si a las mujeres que iban a dar a luz a las clínicas se les decía que su hijo había muerto, nadie cuestionaba eso. Podías pensar que era algo extraño, no veías el cuerpecito del bebé, en muchos casos no podías enterrarlo, pero en ese momento no pensabas, por lo menos no tenías la seguridad de que te lo habían robado. A las mujeres republicanas sí, claro, se les separaba de los hijos. En esta otra etapa lo que ocurría es que había una ocultación de ese robo, pero precisamente lo que hacía es que se produjera una situación social bastante nefasta, porque había miles de familias que no podían enterrar a sus hijos, no podían terminar un duelo. Se estaba generando una sensación que en los propios años ya 60 y 70 se genera una sensación de casi leyenda urbana, de que los niños desaparecen de las clínicas, pero nadie consigue dar el paso para denunciar aquello porque no se tiene la certeza. O sea que estamos en esos momentos casi en un limbo de dónde están los niños, han desaparecido, pero no sabemos si han sido robados o qué ha ocurrido. Eso se hacía con total impunidad, y entonces a esa impunidad, como se le unía ese silencio, fruto de no tener la seguridad de lo que estaba pasando, pues se pudo mantener en el tiempo durante décadas. ¿Qué es lo que pasa cuando llega la democracia? Se podría pensar esto se corta y se acaba, pero no fue así. Y aquí es donde está esa cuestión del continuismo, ¿no? Porque estas personas que seguían trabajando en esas estructuras siguieron trabajando después en la democracia. Los médicos presuntamente implicados o que aparecen en nuestra documentación son médicos que incluso hoy día están en activo. Los jueces que pudieran firmar una adopción falsa continuaron en los años 80 y 90, y realmente hasta el año 87, que se promulga la primera ley de adopción, no se regula absolutamente nada, ¿no? Incluso después siguen los niños desapareciendo, aunque en menor medida, y parece que ya con un fin más económico que de otro tipo. Todo esto explosiona cuando los niños que han sido apropiados dan un paso al frente queriendo buscar sus orígenes biológicos, pero no porque crean que han sido robados, sino porque sus padres, cuando están a punto de morir, sus padres falsos, cuando están a punto de morir, les confiesan que han sido comprados, que han comprado a esos niños.
la palabra robo no aparece, eso no circula todavía. Pero claro, al salir estos niños en los medios de comunicación, las familias, sobre todo las madres, que siempre pensaban que podía haber... Esto fue en el 2010. Sí. Esto fue en el 2008, pero la explosión mediática fue en el 2010. En el 2008 empiezan los niños a salir a decir, oye, mis padres me están diciendo que he sido comprado, quiero encontrar a mi familia. Y las madres, que siempre pensaban que su hijo había desaparecido en unas circunstancias muy extrañas, empiezan a pensar, bueno, quizá mi hijo sean esos niños que están ahí buscando a sus familias. Hay una explosión de casos y más casos, de miles de casos. Y muchas familias se ven reconocidas en esas búsquedas, ¿no? Porque hay patrones muy similares, porque se producen miles de situaciones muy, muy parecidas. El patrón más, clave, claro. Sí, el patrón clave es que a la madre se le dice que el niño ha muerto. Cuando solicitan ver el cadáver, no hay cadáver. Cuando protestan, puede ocurrir dos cosas. O bien dicen que el bebé ha sido ya incinerado, el cuerpecito ha sido incinerado, como nos dijeron a nosotros, o le presentan un bebé congelado, que es el mismo bebé para muchas familias. Y después ese bebé se ha visto en muchos casos que ha sido reconocido por varias familias, ¿no? Entonces, bueno, pues era algo macabro y bastante espeluznante. Nosotros somos una de esas familias víctimas de la desaparición de un bebé, y es mi hermano mellizo el que estamos buscando. Y es un caso como tantos otros, un bebé que nace, que es separado de la madre, llevado a la incubadora, que progresa muy bien y de un día para otro fallece. No vemos el cadáver, cuando vamos a buscarlo dicen que ha sido incinerado, las cenizas nunca aparecen, y después de esta explosión mediática empezamos a preocuparnos ante la posibilidad de que mi hermano Francisco hubiera sido uno de esos niños desaparecidos. Vamos a buscar documentación y vemos multitud de contradicciones entre la versión que recuerda mi hermano mayor. Somos muchos hermanos, somos 10. Francisco, el que buscamos, es el número, es el 10º. Mis padres ya han fallecido, pero mi hermano mayor recuerda perfectamente todo lo que pasó y los informes orales que daba el médico y la religiosa, ¿no? Y esos informes entran en contradicción con la documentación que hemos encontrado, pero de manera tan impresionante que llegamos a poner una denuncia en la Fiscalía Provincial de Madrid, una denuncia que fue archivada por ausencia de indicio de delito, como miles de denuncias que están siendo archivadas. La querella nace en abril del 2010, acá justamente, de hijos de republicanos españoles que empiezan a buscar a sus padres o abuelos y se dan cuenta, bueno, pues que incluso los localizan en fosas. Bien. La querella se abre en abril del 2010, tiene sus altibajos, pero nosotros afortunadamente tenemos a uno de los abogados que en su día también batalló en Madrid contra la impunidad argentina. Carlos Eslepoy y Ana Mesuti, que están ubicados allá y con quienes contactamos y nos damos cuenta que efectivamente se puede hacer algo, si no allá, porque la judicatura y ni siquiera el Tribunal Supremo permite que se toque nada anterior al año 77, por la famosa ley de punto final, la ley de amnistía. Nos dicen, coño, pues si hay una querella abierta en Argentina, y además bajo los criterios de justicia universal y de contra crímenes de genocidio y lesa humanidad, y lo que ha ocurrido aquí, pues vosotros mismos sois sufridores de eso y tal. Bueno, pues se nos enciende la bombilla y empezamos a pensar, coño, pues vamos a ver qué carajo es esto y a ver si realmente esta es una brecha a través de la cual empezamos a pelear muy en serio contra la impunidad. Y nos venimos aquí.
yo formo parte de la delegación que vino a Buenos Aires para colaborar en la organización de la plataforma argentina, una más de la coordinadora estatal, que ya a partir de la constitución de esta plataforma aquí sería nuestra coordinadora internacional, por supuesto, de apoyo a la querella. Lo damos como noticia. Vamos, así, pues sí, tal cual, claro, sí. La coordinadora internacional por la querella. Claro que sí, porque además esto se va a abrir en más países, estamos convencidos. Bien, pero también es verdad que me traía aquí una cuestión personal, que es la declaración que tenía que hacer y que hice ante la jueza doctora Servini de Cubría, ¿no? María Servini de Cubría. La declaración fue el lunes pasado, el 2 de septiembre, o sea, el anterior, y la declaración, bueno, fue larga. No fue una experiencia alegre ni animosa, porque obviamente el tema no es para estar feliz ni contento, pero a mí me dejó tranquila, porque por lo menos creo que cumplí con una de las obligaciones que tenemos todos, que es denunciar lo que nos sucedió. Y es la primera vez que se hacía una declaración por el robo de bebés, con lo cual pues era también algo, no solamente por la cuestión personal, sino también general, como representante de las asociaciones de víctimas por el robo de bebés, que era una responsabilidad y una exigencia, algo que tenía que hacer, y bueno, y se cumplió. La declaración se produjo delante de la secretaria de la doctora, y ya digo, fue larga, pude exponer todo lo que tenía que contar, y después me vi con la jueza, no tanto tiempo como yo quería, porque bueno, realmente quizá mi expectativa era un poco más alta de lo que realmente después fue el resultado, ¿no? La doctora me escuchó, y la parte importante de todo esto es que yo creo que no tenía demasiada información sobre estas etapas, ¿no? Esta continuidad. Creo que ella tenía más relación con todo el tema del robo a las mujeres republicanas, los hijos de las mujeres republicanas, y en esta segunda y tercera etapa, que es la que fundamentalmente trabajamos nosotros, ella no tenía mucha idea, por lo menos la sensación que me produjo por sus preguntas, ¿no? Yo le ofrecí muchísimos información gráfica. Hicimos en nuestra asociación una recopilación de noticias desde el año 2009, en pleno boom mediático, hasta el 8 de agosto, o sea, días antes de venir, casos emblemáticos, casos a lo mejor no tan emblemáticos, pero que han sido recogidos por la prensa y que dan una idea de lo sucedido, y que desde luego demuestran que el robo se produjo durante esa etapa, y la vinculación con el régimen franquista. De hecho, hicimos un dossier también donde una periodista nos ayudó a hacer una investigación sobre personas que aparecen en la documentación ya concreta de mi caso, y personas que estaban claramente relacionadas con el franquismo, con el régimen. Entonces, bueno, yo me quedé muy contenta porque le dimos información precisa y la necesaria para que ella ahora se ponga a leer y se informe sobre el tema, pero sí es verdad que me hubiera gustado algo más extenso, quizás también intenso con ella. Decir que necesita más testigos de los 9 imputados nos parece un disparate, cuando está perfectamente probado y documentado. Cuando presentamos toda la documentación para imputar a estas 9 personas, imputamos a 12, creo, o 20, y ella admitió 12, creo, no sé cómo fue, pero bueno, sí, hubo toda una documentación preparada por Ana Mesuti y Carlos Slepoy con pruebas irrefutables del por qué se debía imputar a estas personas, bajo un principio, además, de tener pruebas suficientes como decía ayer Carlos Slepoy, como mínimo sospechar que pudieran ser constitutivas de delitos de lesa humanidad, sí, ante un juez. Habló de testigos. Claro. Necesitaba testigos. Sí, pero estos testigos aparecen en la documentación. Claro, entonces decir que necesita más testigos. Oiga, ¿cómo quiere que le diga yo? El torturador Muñecas, que torturó a un amigo y compañero mío colgándolo del hueco de la escalera de la comisaría por los pies y soltándolo
para que tuviera la sensación de estrellarse contra el suelo mientras le daban con palos en el cuerpo, pero ese compañero mío ha muerto hoy. Y testigos, eso no lo televisaban entonces. Pero su hermano, que lo conoció y lo vio destrozado, desde el principio, desde hace muchos años, incluso en revistas allí, ya le habían preguntado por las torturas que había sufrido Andoni, su hermano. Bueno, hay incluso canciones en el pueblo vasco que hablan de estas torturas, de este compañero, cancionero, y además un cancionero de hace mucho tiempo, Itziarren semea. Nómbralo, dime el nombre. Andoni Arrizabalaga, hoy muerto. Entonces, claro, presentamos la querella. Va a ser posiblemente uno de los querellantes que venga acá en noviembre, ¿no? Bueno, ¿qué más pruebas podemos presentar que la denuncia de este hermano sobre las torturas del capitán Muñecas sobre su hermano? Porque ese capitán Muñecas está citado en otro montón de querellas y de denuncias. Entonces, oiga, ¿qué pruebas quiere usted más? Para como mínimo pensar que ese señor debe ser imputado. Otra cosa es que luego no sea juzgado, pero sí imputado con sospechas más que fundadas de, encima por toda su trayectoria, porque ese señor encima luego intenta dar un golpe de Estado en el año 81 ya, ¿no? Bien, pues lo mismo con el Utrera Molina, un ministro que plasma su firma en la pena de muerte de Puchantich. Lo mismo un Martín Villa, otro ministro que tiene implicación directísima en el año 76 en la masacre de los obreros de Vitoria, donde mueren 5 obreros y hieren a yo que sé cuántos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo van a faltar pruebas? En definitiva, nuestro equipo de abogados, Carlos Eslepo y Ana Mesuti, preparan un documento de imputaciones bien fundado, muy fundado, sí. Para que a estas alturas te vengan diciendo que faltan algunos testigos. Afortunadamente, hasta ellos han tenido que decir que de los 9 imputados, 4 están claros. Bueno, 4 están claros. Nuestra interpretación serán los 4 torturadores, porque de los 9, 3 son ministros, 2 jueces, y no me olvido de alguno, y posiblemente querrán librar, hasta por presiones políticas, querrán librar a esos 3 ministros, exministros del franquismo, querrán librarlos pues por algo, y quedarán imputados los torturadores. Ya veremos el miércoles qué pasa. Nosotros pensamos, claro que hemos incluso teorizado y es algo abstracto, pero no es tan abstracto en definitiva, porque es algo que estamos viviendo continuamente y que estamos luchando por ello. La reivindicación de nuestra memoria no es otra cosa que la reivindicación de nuestra dignidad, el no olvidar lo que fuimos, lo que somos, lo que nos han hecho y lo que queremos seguir siendo en el futuro. Para nosotros, todo el tema de la memoria, todo el tema de la justicia, todo el tema de la verdad, de la reparación, que en definitiva para nosotros la reparación no es otra cosa que la verdad y la justicia. No es otra cosa. Y claramente sin justicia tampoco hay verdad, con lo cual el punto clave en todo esto es la justicia, el poder realizar justicia, ¿no? Que es lo que venimos a solicitar aquí, en definitiva. Y sí es cierto que es una idea, una cuestión recurrente, que no solamente digo que es algo abstracto, es algo que tendría que estar en la vida y en los actos cotidianos de cada persona. La justicia universal para nosotros no es otra cosa que la unión de fuerzas y que la unión de las hermandades que decíamos, ¿no? Entre la situación de Argentina, la situación de España, la situación de otros países. Es algo que tiene que ir fluyendo y que tiene de alguna forma que ir circulando a través de toda la humanidad. Los delitos de lesa humanidad precisamente son los delitos que nos hieren a todos, ¿no? Y esa justicia universal es la que nos va a reconfortar a todos también. Esa es nuestra reparación. La única reparación es a través de la justicia. Por abundar un poco más, yo diría que los dos son valores, justicia universal y memoria, son valores que atraviesan al conjunto de las sociedades, pero muchas veces
vamos a decir que quedan desvirtuados a veces por la perversidad con la que determinadas bocas, determinados gobiernos y determinados planteamientos utilizan para eso. Al final se quedan ahí, en meras declaraciones. Nosotros creemos que eso debe aplicarse realmente. Esto es que la justicia universal, aparte de ser imprescriptible para hechos de genocidio y crímenes de lesa humanidad, esa imprescriptibilidad, lo he dicho bien, debe aplicarse, porque hay elementos de genocidio y de crímenes de lesa humanidad permanentemente en sociedades incivilizadas como la nuestra. Quiero decir, un crimen de lesa humanidad es lo que han hecho con Irak, lo que pretenden hacer en Siria, lo que hizo la dictadura franquista, o lo que hizo el nazismo, o lo que hizo Mussolini, lo que se ha hecho en tantos lugares del mundo, ¿no? ¿Cuántas veces se aplica? Entonces, queda en un mero enunciado. Justicia universal, qué frase más bonita, qué bien. La memoria. La memoria a nosotros le damos mucho valor, porque algunos al menos somos de los que pensamos que no hay futuro sin memoria. La memoria en sí, la memoria histórica es futuro. Los pueblos que no tengan memoria histórica no tienen futuro, no pueden tenerlo, porque la memoria histórica es la que va creando las bases de convivencia de ese pueblo, justamente para no repetirse las barbaridades que en su propia historia ha ido cometiendo. Y hay que asumir, como pueblo, como colectivo humano, todas las barbaridades que se han ido dando. Si no se asume, para no repetirse, el futuro queda como bastante mal, ¿no? Entonces, pensamos, le damos mucho valor al concepto de memoria histórica también, porque además la memoria histórica va a posibilitar que ese concepto de justicia universal, tan manido muchas veces por los gobiernos y por los poderes, sea aplicado. No siempre, no todas las veces que queramos, pero que se inicie verdaderamente la aplicación de la justicia universal significa que hay una memoria que está ahí, que consta y que se recupera si alguien pretende taparla, ¿no? Yo apuntaría un dato que a mí me está animando mucho. Hay las nuevas generaciones de jóvenes, muchachos de 30, 35, 20 y tantos, 40 años que salen de la universidad y empiezan a investigar cantidad de facetas que a ellos, pues imagínate, pero están investigando. Hoy mismo ha estado un muchacho joven que ha dicho que está haciendo un trabajo increíble de investigación histórica de cantidad de cosas de la historia de Argentina. Entre ellas, por ejemplo, pues toda la historia de los brigadistas internacionales argentinos que se apuntaron para ir a luchar contra el levantamiento militar fascista de Franco, ¿no? Eso forma parte de la memoria histórica de Argentina. Sí. Claro. Entonces, que estos muchachos, también en el País Vasco hay cantidad de chavales, como decimos nosotros, que empiezan a trabajar mucho porque en su día le oían a su abuelo hablar historias y bueno, pasaban, pero ahora están juntando las piezas del puzzle y se están dando cuenta que ahí hay mucho que trabajar y que enterarse de lo que ha ocurrido en su que pueblo. siguen siendo protagonistas también, ¿no? Claro, y eso es imprescindible, porque la memoria precisamente lo que hace es luchar, aunque es algo obvio, pero bueno, es así, contra el olvido de algo que nos sucedió y además algo que tenemos tan dentro que muchas veces ni siquiera somos conscientes. Y a mí me gustaría contar algo que me sucedió con mi hija. Mi hija tiene ahora 17 años. Ahora es una muchachita activista preciosa. Pero además luchadora y bueno, que está participando en muchos de estos movimientos juveniles, de estas mareas reivindicativas de todos los valores, ¿no?, necesarios en la juventud. Bueno, cuando ella era un poquito más pequeña, quizá pues tendría 7 años, me preguntó, claro, de tanto oírnos hablar de Franco, de la dictadura en casa, bueno, es un tema recurrente, pues me preguntó quién era Franco. Ella ya conocía un poco el tema, pero claro, su pregunta era para profundizar un poco más quién era
dictador, este personaje. Y entonces, bueno, yo le fui contando y os sucedió algo curioso. Y de verdad quiero que nos ubiquemos porque lo estaba contando yo, que soy una persona, conocedora de la situación, víctima de esta época de la que estamos hablando, activista, luchadora, o sea que concienciada de todo lo que estaba contándole a mi hija. Y yo notaba que ella estaba acercándose mucho a mí, muy atenta, y cuando yo termino de contar quién es Franco, y, dentro del nivel para que ella entendiera, ¿no? Y contarle un poco la situación, me dice: mamá, ¿por qué hablas tan bajito? Entonces, claro, ¿cómo que hablo tan bajito? Le estaba contando yo a mi hija una historia terrible en voz baja, sin darme cuenta que estaba hablando en voz baja. Ella sí se dio cuenta. Y eso es lo que hizo el clip, y que yo pensara, ojalá dentro de unos años, cuando mi hija hable de Franco y de sus crímenes, lo pueda hacer con una voz bien alta, para que todo el mundo la escuche. Ahora mi hija está haciendo eso, hablando con una voz alta y clara contra los crímenes del franquismo.